voy a enviar a la aula virtual, ¿ya? A ver, hablábamos de la seguridad informática en los aspectos importantes. La semana pasada habíamos visto sobre el tema de algunos términos importantes de la seguridad informática, ¿no? Como la amenaza, la vulnerabilidad, el peligro, el riesgo. Hoy día vamos a ver facultalmente a los aspectos básicos que se basa la seguridad informática, ¿no? ¿Por qué es necesario conocer estos aspectos? Porque de cierta manera nosotros vamos a dar un criterio de autenticidad, de integridad, de disponibilidad y sobre todo que vamos a trabajar el tema que nos va a permitir dar una buena consistencialidad en la parte práctica, que lo que respecta a nivel informático, usando el sistema operativo. Pero sin embargo, nosotros acá nos concentramos en estas imágenes. Vemos una balanza, vemos una mano que está compartiendo, vemos un corazón, vemos un escudo con visto bueno, una estrella con una flecha, y vemos, por ejemplo, aquí un tema que es bastante interesante, que tiene que ser, muy relevante, ¿no? Muy relevante. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a trabajar con esos cuatro aspectos. Ahí tenemos que integrar esos cuatro elementos de la seguridad informática. Entonces, nosotros nos hacemos siempre las preguntas, ¿no? Como si bien es cierto, está todo interrelacionado entre sí. Nos hacemos esas preguntas. Decimos, ¿qué persigue la seguridad? ¿Cuál es su finalidad? Sabemos que la seguridad informática generalmente es gestionar y controlar riesgos, ¿no? Entonces, esos elementos persiguen la seguridad, pero para ello se necesita esos cuatro elementos, que es la integridad, la disponibilidad, la eh, autenticidad en este caso, y también vamos a ir viendo el cuarto elemento, que viene a ser uno de los más importantes, ¿sí? Uno de los más importantes, que si bien es cierto, vamos a ir viendo ya en el transcurso de la clase lo que realmente persigue la seguridad informática. Hay un elemento que se está olvidando, que es el cuarto elemento. ¿Cuál vendría a ser? A ver, por ejemplo, ustedes usan sus celulares, protegen su información. ¿Con qué finalidad? A ver, Kenji Quiroz. De asegurar la información que tenemos, profesor. Claro, su información que se tiene. Por ejemplo, ustedes escuchan en la televisión que, por ejemplo, hay parejas que han tenido una relación de 1 año, 2 años y llegan a terminar, ¿no? Por diferentes motivos X. Y lamentablemente publican en páginas pornográficas, ¿no? Su intimidad. Entonces, eso, ¿por qué sucede? ¿Qué faltó ahí? Uno de los elementos que yo no lo estoy mencionando y que realmente me gustaría que ustedes piensen. El más importante todavía. Yo no lo estoy mencionando y es uno de los más importantes. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué no tenemos con esa idea? A ver, es, a ver, voy a ver acá en sus registros. Hay algunas personas que sí me preocupa porque la verdad han hecho sus trabajos, han cumplido, sin embargo están con calificativos muy bajos. Entonces yo les tengo que dar la oportunidad, ¿no? De subir algunos puntitos. Por eso acá en la cámara yo estoy encendiendo para que ustedes me vean y también podamos ver aquí el registro, que muchas veces hay un tema que escapa de sus alcances, ¿no? Y es bueno que aclaremos acá. Por ejemplo, a ver, Reyes Carvajal, Rodrigo Alexander, ¿está? Falta un elemento. Sí, acá estoy. Ya, a ver, ¿qué pasaría, Reyes,
si usted tiene información muy importante en su computadora, ¿no? Desea que hay que mayor Ya. seguridad. ¿Cuál sería ese elemento que le hace la razón de ser de que sea seguro su información? ¿Por qué? Porque muchas personas de repente puede vulnerar su información, puede realizar algo. Entonces, ¿qué aspecto estamos hablando de ello? De la seguridad informática, Ujú, así es. las contraseñas, todo eso. Claro, ¿por qué generamos contraseñas? Muchas veces decimos voy a poner Para tener contraseña seguridad. a mi laptop, voy a poner contraseña mi equipo. ¿Por qué? ¿Con qué Para fin? que no me roben información, para que no se me pierda datos o algunas cosas así. Claro. O sea, Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero eso de ponerle contraseña a Windows no es tan seguro que digamos, porque si booteas el Windows desde otro USB, entras Ajá. fácilmente a la Sí. información. En sí no sería tan seguro. claro, claro, sería necesario tener más, como se dice, más nivel de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros conocer, ¿no? En la parte que si bien es cierto, acá les voy a mostrar en la diapositiva, que es el nivel, Profesor, es muy importante también la seguridad, nuestra privacidad, porque también no se puede confiar así nomás en cualquiera. ahí está, el nivel de privacidad, claro. Yo les he mencionado la disponibilidad, la integridad, la disponibilidad, pero falta un Oli. elemento, que es la confidencialidad o privacidad, fíjense. Lo más importante, no le he mencionado. ¿Por qué? Porque es necesario que aquí nosotros nos demos cuenta. O sea, más allá de que se encarga la seguridad informática de gestionar y de controlar riesgos, también tiene en cuenta esos cuatro elementos, que sea íntegra, que sea el nivel de seguridad sea bueno, que sea disponible, o sea, tenga al alcance, sí, pero cumple ciertos lineamientos, ¿sí? Que tenga una autenticidad, o sea, quiénes deben tener acceso, quiénes no, y sobre todo proteger el nivel de confidencialidad. Entonces, esos son los cuatro elementos importantes. Muchas veces nosotros confiamos o excedemos mucho de la confianza y no le damos esa autenticidad de vida y correspondiente, ¿no? Entonces, eso es lo necesario que debemos tener en cuenta. La confidencialidad. ¿Por qué es necesario conocer los aspectos básicos de la seguridad? Obviamente porque nos va a permitir mejorar un nivel de seguridad. Como hizo su compañero, en Windows no es tan seguro, ¿no? Se puede haber mecanismos booteables o puede haber algún mecanismo de poder cambiar la contraseña y acceder a la información, ¿no? Entonces, Claro, profesor, disculpe, hace un tiempo también salieron las noticias que habían personas que habían logrado fabricar en un USB que a la hora de conectarlo en tu computadora detecte como un teclado o un mouse y pues modifique las contraseñas internamente. Tú reinicias la computadora y ya no hay contraseña. Se mm, vio también en un Es como robo eso. en el BCP de Lima también que con un USB pues, se pudo robar bastante información y hacer un robo millonario. claro, eso es lo que hacen los famosos hackers, ¿no? Entonces, eso es también interesante que lo vamos a ir viendo ya a medida que va avanzando las clases. Fíjense, joven, todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Fíjense, estudiantes, señoritas, hoy en día estamos a la vanguardia de la era tecnológica, pero también hay que conocer, como le dije la clase pasada, ¿no? El peligro, el riesgo, la vulnerabilidad y la amenaza. Entonces, hoy en día esto nos va a dar un protagonismo importante, ¿no? De la seguridad informática. Por ejemplo, vamos a ir viendo el tema de hoy sobre eh, qué es lo que contempla la seguridad. Por ejemplo, en primer lugar, los usuarios, la información y la infraestructura. Por ejemplo, cuando hablamos de usuarios, ¿a qué se debe? A todas las personas que van a tener acceso, van a interactuar con los diferentes dispositivos tecnológicos en un determinado ambiente, en un determinado entorno, en un determinado contexto, ¿sí?
muchas veces podemos nosotros ser vulnerados, nos olvidamos las claves, por ejemplo. La semana pasada mis contactos en Google de mi celular resultaron 164 personas y el resto no había, solamente podía observar los números más no la descripción de los nombres de los contactos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me olvidé las claves, o sea, mi correo de Gmail abierto en otro sitio, en otro lugar, y ahí por casualidad, no sé, se manipuló y se había borrado los contactos, pero menos mal que quedaron en lo que es la papelera de reciclaje para poder recuperarlos. Entonces, nosotros como usuarios podemos ser vulnerados, ¿no? Frente a alguna amenaza. La amenaza, por ejemplo, de que nuestros contactos se pierdan si no preveemos algún riesgo, ¿no? Por la cual el riesgo es lo que, como se dice, lo que se daña. Los usuarios están siendo vulnerados muchas veces a cometer riesgos frente a un peligro que puede de repente no verse de manera implícita, ¿no? Entonces, eso sucede muchas veces, fíjense, en las cuentas bancarias, por ejemplo, ¿no? Cuando se inserta la tarjeta en un cajero y de repente no nos damos cuenta, nos clonaron la tarjeta o nos estafaron, nos robaron, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver mucho con el tema de la seguridad. Hoy en día estamos no estamos salvos, nadie, ¿no? Por un robo informático, con el tema tecnológico virtual que hacemos muchas veces, ¿no? Por eso les dije en la configuración del navegador de internet que se deba mejor desactivar las contraseñas, ¿no? Bueno, eso quedó pendiente la clase pasada como una tarea grupal para que ustedes lo hagan, luego voy a revisarlo en la plataforma. Y miren, todo eso tiene una razón de ser. Los usuarios siempre son, en muchos casos los sistemas de información deben protegerse, ¿no? Del mismo usuario. Entonces, estamos también inmersos a cometer ciertos errores. Ahora, cuando hablamos de información, ¿qué nos dice? La información se recomienda como el oro de la seguridad, ¿no? La información viene a ser la razón de ser, ¿no? Lo que puede pasar con diferentes sucesos. Por ejemplo, si hablamos de riesgos, ¿no? Toda información está pendiente de algún riesgo, se puede perder, ¿no? Se perdió la información por virus informático, se perdió la información porque se malogró el dispositivo, se perdió la información porque fue un robo. Ese hecho de suceso que se hizo, pues ese riesgo que aconteció, pues representa pues muchas veces pérdida, ¿no? Y el peligro es inminente, ¿no? El peligro es que la información se pierde y ya no puede recuperarse, ¿no? En muchos casos se podría recuperar, pero no completamente al 100%, ¿no? Entonces, la información siempre es bueno tenerlo asegurada, ¿no? Por ejemplo, hoy en día existe en el mismo correo de email, existe la opción del Drive. Sin embargo, si hackean la cuenta del Gmail, hay mecanismos para recuperarlo, siempre y cuando nosotros hemos creado nuestra cuenta de email, hayamos dado los datos relevantes que se pueda temporalmente grabar en otro correo, ¿no? Porque siempre se pide un correo alternativo. En fin, hay un mecanismo, también lo vamos a ir viendo después. Y lo que respecta a la infraestructura tiene que ver mucho con el medio, tiene que ver mucho con los riesgos que se ven, ¿no? Por ejemplo, yo les hablé la clase pasada en el escritorio, en las computadoras está húmedo, está mojado, o ¿Le gusta? resbaloso, húmedo, ¿no? Perdón, que estaba. ¿Por qué le dado más al bacho? ¿Por qué a mí no me han A ver, dado? eso tiene que ver con el tema ¿Cómo sabes que le de gusta? seguridad. No se escuchan. Apaguen su audio. Ya, listo. A ver, jóvenes. Entonces vamos a entrar a esta parte de la infraestructura. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, ¿qué es lo relevante de una infraestructura en un centro de cómputo? ¿Qué es lo relevante? Lo relevante viene a ser, en este caso,
asegurar el medio físico, ¿no? Ya lo vamos a ver en su debido momento, la seguridad física, asegurar el medio físico. También esto nos va a invitar muchas veces que los medios tengan una implicancia de mejora. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a un problema inédito o fortuito que nadie se está preparado. De repente, en un momento a otro, puede haber un terremoto, un temblor fuerte, un sismo de una magnitud considerable o de un incendio. Entonces, para ello, nosotros tenemos que prever, porque una vez que ocurra ya no se puede evitar, ¿no? Ya sucedió, son cosas involuntarias, por ejemplo, en la naturaleza se habla de un incendio o de una inundación. Entonces, para ello siempre es necesario tener medios de protección, por ejemplo, contra incendios. En la infraestructura donde hay un centro de cómputo es necesario tener medidas contra incendios, ¿no? Por ejemplo, los pulverizadores que se proporciona Defensa Civil, por ejemplo, esos que se compran, esos pequeños barrilitos color rojo, ellos nos van ¿cómo lo llaman? Y me olvidé su nombre. Bueno, eso tiene que ver mucho, mucho se tiene que tener en cuenta en un centro de cómputo. En el caso que hay algunos incendios, algunos problemas de energía, es necesario utilizarlo, ¿no? De extintor. Las medidas de seguridad y también lo que es defensa civil. Sí, dígame. Extintores, profesor. Sí, extintores. Ahí está, ese es el término. No se le escucha, profesor. Profesor, no se lo escucha. Ya, a ver, les comento. Vamos a entrar de nuevo a la segunda parte que tiene que ver con este tema que muy bien hoy en día se está hablando, ¿no? Hablamos de la seguridad, ¿no? Entonces, ahora con lo que es la parte de infraestructura. A ver, en esta parte que ya prácticamente el Zoom nos va a votar, por eso estoy un poco así, algo preocupado.